¿Qué tal, queridos amigos? Sean todos bienvenidos a este su espacio Érase una vez. Ahora con un documento sumamente curioso, sumamente importante. Me imagino que no sabíais que en el reinado de Felipe IV, él manda esta cédula un 25 de diciembre, donde dice que a los presos por deudas y que sean pobres, se les ponga en libertad con fianzas de la hacienda. Me imagino que no lo sabíais. Que al rey le interesaba la vida de sus súbditos. Es por eso, mis queridos amigos, que les invito a un nuevo análisis de un documento que les va a llamar muchísimo la atención. Les doy la más cordial bienvenida a este su espacio. Efectivamente, mis queridos amigos, diciembre 25 de 1657. Fíjense cómo era la visión que tenía Felipe IV al enviar esta cédula real a la ciudad de Quito, ¿no? Fíjense qué es lo que dice el rey sobre la condonación, o mejor dicho, que salga la gente pobre que está en la cárcel por deudas. Fíjense que al rey le importaba la vida de su gente. Ya quisiéramos que hoy en día los estados liberales que nos gobiernan, que implantaron desde el siglo XIX, les importara la vida de la gente. ¿Y qué nos dice la cédula? Acompáñenme al análisis de esta escritura que permite evidenciar cómo era el pensamiento de la monarquía, en este caso del rey y de sus instituciones, sobre sus súbditos. Presidentes y oidores de mi audiencia real de la ciudad de San Francisco en la provincia de Quito. Quiero resaltar un tema más, mis queridos amigos. ¿Habla de colonia? ¿Esto era una colonia para el rey? ¿Una colonia donde tenía que explotar, que tenía que saquear, que tenía que llevarse todos los recursos? Cuando dice provincia de Quito, es decir, lo que ahora comprende el Ecuador y parte de Popayán, parte de lo que vendría a ser Piura, Jaén, toda esa parte era, todo eso era una provincia, es decir, la provincia de Quito, y dentro de esa provincia de Quito estaba la ciudad de San Francisco. Es necesario aclarar ese tema porque la gente desconoce en gran medida cómo era la división administrativa que tenía la monarquía española dentro de las Indias. Es necesario siempre aclararlo, no hay forma más pedagógica que la forma repetitiva. Decían los escolásticos, repetitio mater studiorum est. La repetición es madre del estudio. Pero bien, continuemos. Por otra mi cédula de la fecha de esta, entenderéis la gracia y merced que he tenido por bien de hacer a las personas que están presas en la cárcel de esa audiencia
por las causas que en ella se refieren. Vuelvo a repetir en esta parte donde dice, entenderéis la gracia y merced. Gracia y merced. Dos conceptos que se manejaban. ¿Qué era la gracia? La gratuidad, etimológicamente hablando. Por eso es necesario entender la etimología. Y merced. De ahí viene la palabra mercedes, es decir, esta facultad que tenía el rey. Y esto es lo que no se explica, esto es lo que no se enseña ni en escuelas, ni en colegios, ni en universidades, que debería ser el centro de estudio de todos estos documentos para saber cómo era. Pero claro, lo que se hace siempre es, no, todo era una colonia, explotación, vejación, anarquía, tierra de nadie, aquí hacían lo que les daba la gana, no pasaba nada, no había legislación, no había nada. Todo esto fue una situación de caos total y absoluto. Pues no, claro que había orden, claro que había legislación, pero sobre todo también había benignidad, actos de piedad, actos de benevolencia, como vemos en este documento, mis queridos amigos. ¿No? Y continuamos. ¿Y por qué? Las mismas es mi voluntad que a los que estuvieran presos por deudas y son pobres y no tienen de qué pagar, les alcance parte de esta gracia, os mando proveáis que luego que ésta recibiérides, se suelten confianzas de la hacienda todos los que así estuvieran presos por deudas. Importante entender esta situación, mis estimados amigos. Fíjense que el rey reconoce que sí, hay gente presa por deudas, que en este caso por voluntad. Es decir, lo que ahora se les llamaría es por voluntad política, dirían hoy en día los sistemas liberales que ahora tienen. Pero no, ahora es el rey diciendo, no, por voluntad mía. Es decir, el rey está tomando las provisiones necesarias para que la gente que tiene deudas salga de la cárcel. Pero algo más, y que es muy interesante, ¿no? Les alcance parte de esta gracia. Os mando, proveáis que luego que ésta recibiérides, se suelte en confianza de la hacienda todos los que sí estuvieran presos por deudas por término de 30 días, para que en ellos se puedan concertar con sus acreedores, que yo lo tengo así por bien. Que el rey lo tiene así por bien. Y aquí cabe preguntarse, mis estimados amigos, y aquí cabe preguntarse, sobre todo en la época en la que nos encontramos, en el reinado, vuelvo a repetir, en el reinado de Felipe IV. La organización cristiana, la organización católica, no era un sistema de benevolencia, de ser benignos, o solo era un sistema punitivo de castigo tras castigo tras castigo, y no había esa condolencia con el prójimo. Pregúntense eso, mis estimados amigos. O era un sistema de explotación en donde los que ya no tenían cómo pagar y estaban presos por deudas, morían o se los vendía como esclavos.
¿Cuánto ha calado la leyenda negra en la cabeza de la gente? ¿Cuántos han leído las mercedes, la benevolencia, la piedad? Eso que ahora se le dice empatía con el otro. ¿Cuántos de vosotros sabe o conoce cómo era esta organización de la monarquía española en estos territorios? Si vosotros lo sabéis, los felicito de corazón. Pero si no lo sabéis, y a partir de ahí estáis emitiendo juicios de valor sin haber leído un documento del siglo XVI, siglo XVII, y aún así presupones, no, lo que pasa es que yo creo que así fue y así sucedió, y estáis hablando a otros de estos temas sin haber comprobado lo que se dice y se hace, pues ya no es solo por mala fe, sino por la ignorancia. Y no hay nada más peligroso que una persona que tiene la palabra y hable desde la ignorancia, mis queridos amigos. Es por eso que les invito a leer el documento, a hacer el análisis conmigo. ¿Y cómo termina el documento? Fecha en Madrid, a 25 de diciembre de 1657 años. Yo, el rey, por mandato del rey nuestro señor Juan Bautista Sáenz Navarrete. Les invito siempre a leerlo, pero sobre todo, suscríbanse, comenten y denle un me gusta. Pero quiero saber qué pensáis vosotros en los comentarios. ¿Estáis de acuerdo? ¿Habíais leído este documento? ¿Conocíais que si estabais preso por deudas y eras pobre y no tenías cómo pagar, el rey era el aval para que tú salgas preso y te pongas, ¿sí? Y en este caso voy a personalizar, y te pongas de acuerdo y llegues a un acuerdo con los acreedores por 30 días. Es decir, el rey se ponía como aval, o en este caso, como garante. Es así, mis estimados amigos. Y por eso les invito a que comenten, a que lo compartan. Y por supuesto, abrir vuestra inteligencia para poder tener una conversación más interesante, más constructiva, pero sobre todo vamos a seguir buscando la verdad. Yo soy Alejandro, les mando un abrazo a todos vosotros.